Muy buenas tardes, señores. Este es nuestro primer capítulo de MG Latinos al Micrófono, un podcast creado para traerles a ustedes figuras a nivel nacional e internacional, tanto de nuestro país, República Dominicana, como de aquí de los Estados Unidos, donde nos encontramos actualmente. Hoy tenemos una luminaria, un invitado muy especial, que yo en particular lo admiro muchísimo. Debo agregar que es mi tío y por ello lo tomé como primer invitado que vamos a tener en este primer podcast MG Latinos al Micrófono. Aquí les traigo el licenciado en Comunicación Social, graduado Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, mi tío Julio César Guzmán Acosta. Bienvenido. Miguel, me alegra mucho ser tu primer invitado en esta nueva experiencia, este podcast que sale a la luz, y encantado de contribuir a que esto pues se conozca una serie de elementos de personas que son muchas veces anónimos. En el caso mío no soy tan anónimo, pero hay gente que hace un trabajo muy a escondida, y que es bueno que un programa como el tuyo pues le dé voz para que la gente conozca, especialmente los hombres y las mujeres que tienen años en el exterior, más ahora cuando el tema de la inmigración es un tema tan, pero tan candente en el mundo y concretamente en Estados Unidos. Eso es así, eso es así. Y bueno, hay que mencionar, como ya usted lo dijo, que aparte de periodista también que está incursionando en la política. Pero vamos a hacer una cosa, para la gente que no lo conocen, ¿quién es Julio Guzmán Acosta? ¿De dónde viene? Sus inicios, todo eso, platíqueme de eso. Sí, yo nací en El Ceibo, soy hijo de Juan y de Dolores, que lamentablemente los dos han fallecido. Mis primeros años lo desarrollé en El Ceibo, mis primeros años de niñez, y mis padres se fueron a Santo Domingo, a la capital, cuando yo tenía 10 añitos. Prácticamente toda mi vida hasta la adultez la desarrollé en un barrio emblemático de la capital, que es Los Minas, y concretamente el barrio Puerto Rico. Sí. Estudié en el Liceo Ramón Emilio Jiménez de Los Minas, y ahí comencé mis actividades sociales y políticas. Me integré al Frente Estudiantil Flavio Suero. Llegué incluso a ser el secretario general del Comité Central del CEFLAS. Participé en la fundación de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios FENES. En las dos elecciones que se hicieron de esa federación, yo fui candidato a la presidencia, y Wow. en las dos ocasiones quedé de segundo, o sea, de vicepresidente, por unos márgenes muy estrechos, pero vicepresidente al fin. Pero por lo menos la gente lo quería, que era lo que Sí, sí, no, y demostraban además con eso, ¿no? eso fue una experiencia muy importante, porque en esas elecciones, en las dos, que eso fue en el año en el 79 y en el 81, participaron cerca de 250.000 estudiantes en las elecciones, ya que eso fue un Wow. acontecimiento, sí, muy. Yo recorrí prácticamente toda la geografía nacional, y fue una experiencia muy importante. De hecho, en el Archivo Nacional de la Nación hay una parte dedicada a eso, y yo estoy ahí como uno de los fundadores de esa federación. Eso fue Esos fueron mis inicios en Los Minas, en la actividad social y política. en los 80, eso fue en los años de los 80, ¿no? Sí, 78 en adelante. 78 en adelante, ok. Pues ya veo que básicamente su vida ha siempre estado ligado a lo que es el tema sociopolítico, ¿no? Tanto de la universidad como de la misma ciudadanía dominicana, por decirlo de cualquier manera, ¿no? Sí, sí, es así. Yo digo que yo era un adolescente, casi niño, cuando yo me integré a las actividades sociales. Fui un activista del antiguo Movimiento Popular Dominicano, aquella organización de izquierda que en los años posteriores a la guerra del 65 fue realmente la principal
agrupación política de izquierda del país, donde militaron gente pues, de la categoría del Moreno, de Amin Abel, de Otto Morales, de Guido Gil, o sea, una infinidad de dirigentes que lamentablemente perecieron en la represión de los 12 años aquello de Balaguer. Sí, ahí salen muchas historias de esa época de nuestra historia dominicana. Y bueno, y vamos a tratar de desmenuzar todo eso aquí en este podcast. Vamos a hacer una cosita, tío. Vamos a hablar de esos inicios. Por ejemplo, en esa rama, ¿cuál fue su primer trabajo y cómo se desarrolló y qué aprendió sobre eso? Sí. Yo realmente en la actividad política, yo fui un ferviente estudiante e intenté prepararme de todas las maneras. Cuando yo era un adolescente hice un curso de electricidad industrial y ahí fue realmente mi primer trabajo. Yo trabajé en el ayuntamiento del Distrito Nacional, se llamaba en ese tiempo, Ok. y posteriormente trabajé en una fábrica de plástico en Herrera, también en calidad de eso, de electricista. Ya por mis actividades políticas yo me integré a estudiar en la UAS cuando terminé el bachillerato y como sucedía en ocasiones, como ya yo era un cuadro político de esa organización, a mí me mandaron como activista político para Nagua. Yo estuve en, Wow. Na- yo estuve en Nagua dedicado varios años, 5 años ahí, y continué mis estudios allí en Nagua porque allí había un centro, sigue existiendo un centro de la UAS, y posteriormente, ya en el 85 pues terminé en la UAS. Es una buena zapata, empezando desde ese inicio que uno lo vería como, ¿cómo decirle? Simple quizás, son de las cosas que van forjando el carácter de un hombre. Porque cuando uno empieza desde muy joven a tomar responsabilidades como trabajo, en muchos casos de otras personas, obviamente, mantener su familia y ese tipo de cosas, eso va forjando el carácter del hombre y le va dando como esa madurez desde una edad temprana. Eh, Yo me casé, dado, yo me casé muy joven, Miguel, me casé muy joven, a los 21 años, y sí, ese mismo año tuve mi primer hija. Y eso me obligó a mí también a no solo dedicarme a la actividad política, aunque yo era un cuadro político y en muchas ocasiones me impedían que yo trabajara y me mantenían como un cuadro político. O sea, cuando a mí me mandaron para Nagua, a mí me mantenían. Allí yo no trabajaba formalmente si no estudiaba ok, y me costeaban los gastos como dirigente político allí en la región norte. bueno, Yo estuve en el año 83, yo estuve en Nicaragua, después de la revolución, del triunfo de la revolución sandinista. En uh-huh, muchos países acudimos allí a ayudar en el tema de la agricultura, porque la guerra había dejado devastado el país y yo estuve allí unos meses, perdón, ayudando a la recolección de café, cacao y cosas de esas. Y fue una experiencia también muy enriquecedora porque además era en actividad política, no solo era el tema de la recogida de café y de café. cacao, y fue una ¿Cómo, experiencia. cómo llegó allí? ¿Cómo se le abrieron las puertas para salir del país hacia Nicaragua? Pues nosotros, como yo había sido dirigente de la Federación de Estudiantes de Secundario, pues a través de la FED, de la Federación de Estudiantes Dominicanos, se organizó una brigada internacionalista para apoyar eso. A nosotros nos costearon el viaje y la estancia allí desde la FED, Mm, y fuimos un grupo de muchísimos compañeros, algunos de los cuales se desvincularon de esas ideas y hoy son senadores, como el senador de Asua, que fue uno de los que estuvo con nosotros allí, Adriano, ahora no recuerdo el apellido de Adriano, pero es el senador de Asua, actualmente, ¿no? actualmente, sí. Ok. Y ya posteriormente a eso, mi regreso de allí de Nicaragua, yo conseguí una beca para venir a estudiar a Europa y vine a España. Ya ¿A qué eso edad, fue, a qué edad fue eso?
Yo tenía 29 años ya. Eso fue Oh, en el 89. ok, ok. Y desde ese tiempo me quedé aquí en Europa. Tengo 36 años en Europa, viví 26 años en Madrid y ahora tengo 10 años y pico en Inglaterra. Vivo en Londres desde el 2014. Ha tenido una vida muy interesante. No es por menos que yo cuando empecé la entrevista dije que además de que es mi tío, ¿verdad? Y le debo un respeto por eso, también le tengo una gran admiración porque yo recuerdo cuando éramos muy muchachos, tanto mi hermano José y yo, que llegamos allá de visita a Santo Domingo, a Los Minas, yo siempre tenía el deseo de verlo a usted y no me pregunte por qué, porque yo no lo sé, no sabría decirle ahora mismo. Pero el hecho de yo ir a su casa o verlo en cualquiera de las reuniones familiares, siempre yo le sentía como esa admiración. Y no sé si eran por las mismas historias que hacían los primos, los tíos, el europeo, el tío europeo, Julio, que no sé qué, pero la verdad que sí, y yo desde muy joven siempre tomé como su ejemplo y siempre, no sé, se lo digo a confesión ahora, siempre tuve como esa ilusión de ser como usted, de verdad se lo digo. Y es porque la verdad que no, todas las historias y todo, bueno, y lo que usted está contando ahora, obviamente, fueron cosas que fueron marcando a uno. O sea, yo recuerdo que yo cuando hablaba de mi tío Julio, yo hablaba de mi tío Julio con mucho orgullo, ¿no? Mi tío, periodista, político, vive en Europa, esto y lo otro. Y era algo que a mí como joven me llenaba mucho, de verdad. Y escucharlo de sus propias palabras ahora, de su boca, pues me remonta a esos años de cuando yo tenía, qué sé yo, 12, 13, quizás menos, que yo lo veía con esos ojos así como tan grandes. De todos modos, nosotros hemos tenido, en el caso tuyo y el caso de tu hermano y de tu hermana, nosotros hemos tenido una relación muy estrecha porque tú sabes que yo iba allí a casa de tu padre casi en todas las vacaciones cuando yo era pequeño. Sí, Ustedes muy pequeños, los tres, sí. pero tuvimos una relación muy cercana. Y después de ya de adulto, tú mismo que fuiste de los primeros que te fuiste para la capital, siempre hemos tenido una relación muy buena. Y la verdad que me alegra muchísimo que tú tengas esa idea y esa visión de mí, y eso es siempre agradable. Claro que sí, claro que sí. Vamos, tío, a seguir hablando entonces de su rama profesional. Actualmente usted es director del periódico El Umbral en Londres, ¿no? Sí, sí. Te voy a contar un poquito de historia de la comunicación mía aquí en Europa. Cuando yo llegué a España, que estudié, yo estuve trabajando en varias agencias de noticias, hicimos reportajes para muchas revistas y periódicos importantes, para El País, para Diario 16, que desapareció en España. Y en 1993, un grupo de periodistas, algunos de los cuales estaban en República Dominicana y yo en Madrid, hicimos un periódico dominicano en Madrid, el primer periódico dominicano que se hizo en Madrid, que se llamaba Areíto. Sí, Eso fue Areito. un Me periódico acuerdo de él. que tuvo mucho éxito en España porque surgió en el momento que comenzó a venir gran cantidad de dominicanos a España. Y justo a raíz de la muerte de Lucrecia, el periódico también tuvo una importancia capital porque llegamos incluso a hacer una tirada que yo creo que no hay periódico todavía impreso en la República Dominicana que lo haya hecho. Nosotros hacíamos 100.000 ejemplares, era mensual, es verdad, Wow. pero 100.000 ejemplares es una cantidad importante para, además, para un colectivo de inmigrantes que no es una población como la de España en general, pues todos los españoles tienen acceso y posibilidad de ese medio. Claro. Después, a través de esa misma empresa que se llamaba Areito, nosotros hicimos, ese mismo grupo de periodistas, un periódico de esto de distribución gratuita en la parte norte de Madrid, que se llamaba el periódico del barrio, No que sé. también estuvimos un tiempo haciéndolo y no era ya dedicado a la inmigración dominicana, sino a la población española
eso fue una especie de diversificación de nuestra empresa que hicimos, intentando que no pereciera, porque el recorrido del periódico este de latino, nosotros prevíamos que iba a ser un poco más corto. Ok, Yo he estado aquí en España, en esos 26 años que viví, pues vinculado muy estrechamente a todo el movimiento social que había, especialmente de cara a los inmigrantes. De hecho, la primera ley de inmigración que se discutió en España, yo era presidente de una asociación dominicana que se llamaba Unión de Inmigrantes Dominicanos en España, UIDE, y ujú, a nosotros nos invitaron, a los dirigentes de esa asociación y a otras dirigentes y a otras asociaciones, a participar como exponente de las ideas que tenía la inmigración para la discusión y aprobación de esa ley de extranjería. Y nosotros participamos en varios debates. Igual en España se hacen unos cursos, se llaman los cursos de verano, que se hacen en el Escorial y en otras ciudades limítrofes con Madrid. Y a nosotros como asociación nos invitaban porque en ese momento se hizo mucho debate en relación al tema de la inmigración, porque como sabrán tus oyentes y telespectadores, en España ha sido un país siempre de emigrantes. En sí, España lo que hacía es que se generaba emigración. Y en los años 88, 87 fue que comenzó a venir algo de población y no habían leyes adaptadas a ese nuevo fenómeno que se produjo de migración. Entonces hubo una discusión muy intensa en toda la sociedad española del tema de la inmigración para regularla, para dar pues, cabida legal a esa cantidad de ciudadanos extranjeros que llegaban al país. Y nosotros tuvimos una buena participación, las asociaciones dominicanas, y a raíz de eso de Lucrecia, pues tuvimos también mucho más notoriedad, porque eso fue el primer crimen racista que se produjo en España, abiertamente racista, porque eso no fue una casualidad. sí. Los asesinos de Lucrecia fueron expresamente a matar a dominicanos que estaban durmiendo Wow. en una casa abandonada. Lo que no fueron ellos fue a matar a Lucrecia propiamente, pero sí fueron a matar a los negros que habían ahí, como dijeron ellos en su momento. Y no eran cualquiera persona, eran miembros de la Guardia Civil Española, o sea, no eran ciudadanos de a pie. O sea, las armas que usaron para agredir a los dominicanos que estaban ahí fue las armas de la Guardia Civil La Española, Guardia o sea, Civil Española. oficial española. De hecho, fueron condenados. O Wow. sea, que eso no es una especulación, hay una sentencia firme de que ellos fueron los actores materiales de ese asesinato. Entonces, en ese momento sí, la inmigración y la gente que estábamos enfrente de eso jugamos un papel importante. Yo no he dejado de participar en actividades sociales. De hecho, cuando yo vine a Londres, yo era el presidente del Dominicanía, un centro cultural que se dedicaba especialmente a difundir los distintos valores culturales dominicanos en España y para permitir que las raíces nuestras no se perdieran con ya los nuevos dominicanos, hijos de dominicanos que habían nacido en España. Y estuve al frente de eso pues unos 6 años. Usted me ha compartido información muy, pero que muy importante y valiosa. Vamos a comenzar a desmenuzar eso primero con lo de las leyes de inmigración. O sea, usted participó, usted fue pieza importante en las leyes que actualmente se basan en España sobre la inmigración nacional de ese país. Sí, yo participé personalmente a nombre de la asociación nuestra, haciendo propuestas para que se fuera una ley, pues que se respetaran los derechos de los ciudadanos, independientemente, porque sabe que en los países, especialmente la población que no tiene muchos conocimientos, hablan de que son ilegales, pero está acuñado que no hay ciudadanos en el mundo ilegal, están indocumentados, están irregular. Exacto. Entonces,
esos términos, de hecho, nosotros logramos en esas discusiones que los medios de comunicación se refirieran a los inmigrantes como indocumentados, no como ilegales, porque aunque hay un debate jurídico sobre ese término, pero realmente el hecho de que yo no tenga documentación no soy un ilegal. No tengo documentos para Exacto. trabajar, por ejemplo, para permanecer más tiempo en un país determinado, en este caso en España, pero no soy un ilegal, soy un indocumentado que no tiene documento porque no me lo han dado, porque no he cumplido las condiciones que se... Y esa ley es la que actualmente está en vigencia, aunque ha habido cambios. O sea, Ha habido modificaciones. sí, se han producido como 3 o 4 modificaciones, porque estamos hablando que eso fue en el 93 y estamos en Sí, el 2025. claro. Y como todos los fenómenos sociales, especialmente el tema de la inmigración, ha habido que ir adaptando las nuevas leyes al fenómeno tan grande que es el de la inmigración actualmente. Sí, yo siempre he escuchado mucho de que España es un país que recibe muchas nacionalidades, no solamente de esta parte del mundo, de América, sino también de otros países de ahí mismo de la Unión Europea y de África también, porque el estrecho de Gibraltar, me parece Sí, el de Gibraltar. que divide África con España es un estrecho bastante corto, si a distancia nos referimos, ¿verdad? Pero la migración, de hecho, yo estuve mirando en un programa no hace mucho en YouTube, de que España tenía en el continente africano, tenía varias ciudades que eran parte del país español. O sea, que eso también podía en algún momento facilitar la inmigración de africanos hacia tierras españolas, ya digamos, no tanto en el continente africano, sino en la misma España. Y por esto también quizás muchos de los africanos que se mudaban de sus países o de su continente al español, ¿verdad? Lo hacían por esta facilidad, ¿no? Sí, España tenía 3 colonias en África anteriormente, Exacto. que Sí, ya no son colonias, pero ahí sigue habiendo un trato preferencial entre esos países. Y de hecho, esas colonias España las trata con pocas diferencias, al igual que trata a las ex colonias en el Caribe o en Latinoamérica. De hecho, los africanos que han sido colonia, de los países que han sido colonia españoles, solo tienen que estar un año también en España después de tener su documentación en regla para optar a la nacionalidad, igual que los dominicanos. Ahora los dominicanos solo tienen que tener un año con residencia legal en España para poder optar a la nacionalidad. Hace varios años que lo cambiaron porque al inicio eran 2 años. Tú tenías que estar regular con documentación en España 2 años y posteriormente optar a la nacionalidad. Ahora es simplemente un año. sí, yo he escuchado eso. Yo tengo varios amigos que viven allá y me han dicho que allá no es tan difícil, por ejemplo, como aquí en Estados Unidos. Y que de hecho, si tú te casas con un nacional español, pues todavía te salen más rápido la documentación. Me Sí, parece que me dijeron como 3 meses, algo así, sí, sí, sale inmediatamente. para que salga tan pronto. Y es increíble, ¿no? Que La haya pa- tanta diferencia entre un país y otro sí, con pero ese es tema. especialmente por la cercanía. Y otra cosa que ayuda, al ser la misma lengua, porque una de las dificultades que hay en los países como Estados Unidos es que los latinos, que la mayoría no manejan el idioma, o sea, es muy difícil entonces tener que examinarse y demás. Aquí no. Claro. Ahora han puesto exámenes para la nacionalidad, pero cuando yo la adquirí, que yo la adquirí en el 98, o sea, ya ha llovido de allá para acá, Mucho. y si ellos no había que hacer nada, tú ibas, presentabas la documentación, un juez la aprobaba o la rechazaba y ya nada más. Ahora no, ahora sigue siendo ese mismo procedimiento, pero hay que hacer un examen, que es un examen que te preparan, hay escuelas que te preparan para eso, tú pagas para que te preparen y no hay problema, aunque la mayoría de gente no tiene realmente Que que hacer. prepararse. No, no tienen que prepararse porque casi todos los dominicanos con un mínimo de escolaridad tienen posibilidad de pasar esos exámenes, porque no son cosas de mucha importancia. Muy profunda. Pues Sí, es como si yo quisiera aprender a manejar, me voy a una escuela de manejo, me dan las clases de manejo
y ya tú estás listo, vete a coger tu examen, te pasaste y te fuiste. Así mismo. Eso está muy bien. Vamos a cambiar un poquito de tema, tío. Vamos a seguir hablando un poquito más de usted. Hábleme de su trabajo en el Umbral, porque yo he entrado a la página, obviamente, y he visto noticias de todo tipo. Veo noticias allí de política, de deportes, qué sé yo, ¿cómo se llama? De entretenimiento. ¿Qué hace Julio César Guzmán en el Umbral? El Umbral, que hay muchos que creen, incluso tú dijiste al inicio que era un periódico hecho en Londres. El Umbral no es hecho en Londres. Yo estoy en Londres, pero el Umbral es hecho en República Dominicana. Y las Oh, noticias que nosotros publicamos principalmente son de República Dominicana, aunque es de información general, entonces tenemos que incluir pues, deporte, internacionales, opinión y demás. Yo soy el director, fundador del periódico. Hay un equipo muy importante de periodistas allí en República Dominicana, de periodistas en España, de periodistas aquí en Reino Unido, en Inglaterra, y yo soy el director. Yo estoy al frente de todo el tema de la redacción del periódico. O sea, ok. no es un periódico con una división de trabajo como los grandes medios que tienen pues, una redacción con 20 periodistas internacionales de deporte, pero hay una buena cantidad de colaboradores y de periodistas que trabajan con nosotros y yo estoy al frente de todo el engranaje del periódico. Ok. Estamos muy satisfechos de cómo va realmente. Nosotros salimos al aire casi al mismo tiempo que tú. ¿Oh, No sé sí? si nosotros salimos el 27 de febrero del año pasado y tú vas a cumplir un año. Nosotros lo cumplimos en febrero, te llevamos 4 meses y pico. Sí, sí, mira qué bien. Sí, sí, sí. Pues me alegra mucho saberlo y de verdad que yo lo he leído y me encanta. La verdad que se lo digo, me encanta. Las noticias, por ejemplo, en el ámbito deportivo, que era lo que me buscaba anteriormente, cuando veía esas informaciones que usted mismo me llegó a enviar, por ejemplo, de Jim Montero, básicamente los jugadores dominicanos que están allá en Europa, Sí, específicamente en España, y veía el detalle, la, la, como el cuidado que se le ponía a cada mención de cada detalle de la noticia. Y yo decía, oye, pero este periódico no tiene nada que envidiarle a ningún periódico nacional o internacional, porque tiene todo como dije, como bien estructurado, bien detallado. Se ve que hay un filtro que cuando la noticia le llega ya al consumidor, le llega con una terminación especial. Usted me está diciendo entonces que cada noticia que sale por ahí usted la revisa y es el filtro básicamente antes de que salga. sí, sí. Hay informaciones, los artículos de opinión, por ejemplo, se suben prácticamente tal y como lo envían los autores. Digo prácticamente porque hay algunos que lo hacen muy rápido, cualquier cosa, hay algunos detalles y nosotros lo modificamos, pero Ya, se lo comentamos previamente al autor porque estamos poniendo cosas a nombre de una persona, no es una información genérica, claro, sino es una información a nombre de Miguel y yo no puedo poner a nombre de Miguel cosas que él no haya dicho. claro, Entonces, claro. pero hay algunas cosas de sintaxis o de incluso de ortografía que antes de subirlo sí lo vemos, pero en general los artículos de opinión se suben tal y como nos lo mandan los autores. Pero en las informaciones sí, aunque nosotros tenemos contratado varias agencias de noticias, tú sabes que ya en el mundo actual, pues obligatoriamente un periódico que tenga los tintes de un periódico serio tiene que apoyarse de las distintas agencias de noticias que hay, tener un contrato con ellos para poder. Pero aún así, nos llega, por ejemplo, una noticia de la agencia F o de Prensa Latina, nosotros no la publicamos tal y como la envían ellos, nosotros la trabajamos y ponemos eh, la redacción acorde a las ideas y a la línea editorial e informativa que tenemos nosotros, porque nosotros vemos la mayoría de los periódicos, hablo de, por ejemplo, de los dominicanos, le llega un cable de la agencia F y ellos lo publican tal y como está.
Un copy-paste, como Sí, decimos. nosotros no, porque las agencias, al igual que cualquier persona en el mundo, tiene intereses y entonces te mandan una información que a lo mejor tú estás poniendo una cosa que no va acorde con tu línea informativa. Entonces nosotros la filtramos y todo eso pasa por mis manos. Claro, claro. No, yo mismo le puedo hablar de eso porque luego que yo empecé con el canal deportivo, que yo tengo que salir a buscar noticias y que tengo que filtrar lo que voy a, ¿verdad? A comunicar. Casi siempre cuando tú tienes una noticia, por ejemplo, en el caso mío que la saco de la misma página de Grandes Ligas o de la misma página de NBA, siempre hay datos que en el momento quizá que tú lo estés dando no concuerdan con lo que tú estás hablando y tú tienes que hacer tu modificación, obviamente, para que esa noticia te llegue tal cual como tú quieres Claro, comunicarla, ¿no? O sea, ese en pocas palabras también eso es un filtro que tú estás haciendo claro. para no sacarlo crudo y que también hay un detalle muy importante que es el derecho de autor. Porque cada vez que tú sacas una noticia de un medio para sacarla en otro medio, tú tienes que ponerle tu toque porque si no tú estás violando el derecho del autor. Claro, sí, sí. Que básicamente eso es lo que usted me dice que hace. Bueno, entonces vamos a hacerle una preguntita saliendo ya un poquito de ahí. En su trayectoria como periodista, como político, ¿usted ha tenido algún fracaso o alguna experiencia que hoy en día usted agradece que le haya pasado? Y si fue así, ¿por qué? Yo a nivel político, por ejemplo, a nivel político, que no hemos hablado, no hemos llegado a ese tema, yo he sido candidato a diputado por Europa en las elecciones de 2016 y del 2020. Entonces, en la del 2016 realmente no había mucha posibilidad de que nosotros tuviéramos una buena participación, tuviéramos un buen desempeño. Pero en la del 20 sí. Y yo en la del 20 me sentí un poco frustrado porque la expectativa que yo había creado en mi candidatura era para sacar más votos de lo que yo saqué. Pero ¿qué sucede? Que con el aluvión de votos que hubo a favor, en apoyo de la candidatura de Luis Abinader y del PRM, que la gente estaba hastiada del anterior gobierno y había estado precedido por las movilizaciones más grandes que se han producido en la República Dominicana después de la Guerra de Abril y del Acuerdo de Santiago en el 74, habían sido la del 2018, 2019, 2020, la Marcha Verde y muchísimos otros movimientos sociales. Entonces yo me quedé muy frustrado porque saqué una cantidad muy exigua de votos en relación al trabajo que habían hecho y la perspectiva mínima que había de esa candidatura, porque yo había recorrido prácticamente toda Europa y había una buena sintonía con mi candidatura, pero a la hora de la verdad, la gente dijo, yo voy a votar por los candidatos del PRM para que no haya ningún tipo de distracción ni de nada. Por si acaso. Sí, por si acaso, y me quedé un poquito ahí, pero es una buena experiencia que me ha servido a mí para saber que en el tema político hay que amarrar muy bien las cosas, porque si no, Sí, sí, sí. cualquier circunstancia muy coyuntural, muy del momento, te puede barrer. A nivel periodístico, yo si se puede decir, la frustración que tengo es de no haber podido trabajar en un gran medio en España, porque trabajé en varias agencias, pero agencias que le hacíamos trabajo a los grandes medios. O sea, Ah, ok. sí, era como freelance. O sea, nosotros, por ejemplo, yo recuerdo que hicimos unos reportajes que nos lo pagaron muy bien y que salieron en portada en el periódico El País y otro en una revista que era un poco una simbiosis entre informaciones muy importantes y porno. ¿Cómo? Sí, sí, así había una, sí, se llamaba Interview, pero Interview era ¿cuál es esta revista que ahora se me ha ido el nombre? Norteamericana de Eh, Playboy. de, de Playboy. Sí, era el Playboy Ay, de ay, ay. España, pero
tenía informaciones, ellos lo combinaban con informaciones importantes a nivel social, a nivel político, que, por decirlo de alguna manera, permitía que la gente que anduviera con interview, la gente no le viera que andaba buscando la fotografía que estaba en portada. De la Y muy chica. bien, sí, y muy bien. De hecho, las artistas más importantes de España, de todos los tiempos, han salido ahí en Tolles. Oh, Sí, y esa, por decirlo de alguna manera, la frustración que yo me he llevado, que no he podido, no pude trabajar, pero eso yo lo explico en que en los medios de comunicación en ese tiempo, en España, no era tan fácil acceder. Tú tenías que me tener, imagino. pues, un background, un currículum importantísimo o tener algún padrino. Por lo demás, realmente yo a lo largo de mi vida me siento satisfecho con lo que he hecho, eh, y seguro que en los años que me quedan por vivir seguiré haciendo cosas muy importantes en la comunicación y en el tema social, porque yo, hasta que esté respirando aquí voy a estar vinculado a los temas sociales porque eso es parte de mi vida misma. Qué bueno, qué bueno. Tu canal deportivo es MG Sport News, de lunes a viernes a las 10. Siguiendo por esa misma línea, ¿qué entonces, vamos a darle entonces ahora una vuelta a eso? ¿Qué sería lo que usted ha hecho que hasta el día de hoy lo hace sentir más orgulloso? Que usted dice, no, yo hice tal cosa y eso es lo mejor que yo he hecho hasta el momento. Yo creo que mi sensibilidad en los temas sociales y mi solidaridad permanente con la gente. O sea, yo no veo a alguien en dificultad que yo le pueda ayudar y no le ayude, o que le pueda orientar y no le oriente. Entonces, de hecho, una de las hijas mías, yo tengo dos hijas, me dice, papi, es que tú no vas a aprender, a ti te dan palos. Y dije, no, es que yo no quiero aprender. Es que yo quiero ser así. Julio quiere ser solidario hasta el último día de su vida. Y de eso estoy sumamente orgulloso porque yo no soy insensible a los problemas de los ciudadanos en general o de gente particular alrededor, nuestro, alrededor mío. Qué bueno, ¿no? Y Sí. muchas de las acciones que usted ha hecho, que ha participado en marchas, en mítines, bueno, lo que usted dijo al principio de las protestas que se hacían allá en los años 70 y tanto y demás, eso habla muy bien de lo que ya usted acaba de mencionar. En realidad, pero eso tiene que salir de la persona. Hay mucha gente que dice ser solidaria y lo hace quizá, como decimos en buen dominicano, por buscar cámara. No lo hacen porque les sale del corazón, sino por buscarle un beneficio X aparte a ese tipo vamos a decir, de ayuda, ¿verdad? Cuando tú lo haces de verdad, porque lo sientes, eso se nota y la gente también lo ve. Está el caso, por ejemplo, perdón que le interrumpa, del mismo Johnny Ventura, que cuando Johnny Ventura murió, es que mucha gente se dio cuenta de la cantidad de ayuda que Johnny Ventura daba, que no salía en ningún medio de televisión, ni de prensa escrita, ni nada de eso. Entonces ahí tú te das cuenta de que hay gente que sí, que ayuda y no necesariamente lo hace por buscar sonido. Sí. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Cuando en la población, latinoamericana, casi todos de los países latinoamericanos podían ir a España sin visa. Mm, Entonces se quedaban, iban como turistas, podían ir sin visa a estar como turistas, pero era 90 días y todo el mundo se quedaba y se quedaba de manera irregular. No, no, allí ni siquiera daban papeles. Al inicio no daban papeles, en España porque no pedían. Tú podías trabajar en cualquier sitio sin documentos y no había nada, porque como te explicaba anteriormente, en España el fenómeno de la inmigración fue un fenómeno nuevo y que sorprendió a las autoridades y sorprendió al país en sentido general. le llegó de un cantazo, como dicen los boricuas. Sí, entonces cuando el gobierno y el Estado se vio obligado a regular eso, una de las cosas que hizo fue aplicar una amnistía para, darle documento a todo el que cumpliera determinados requisitos. Pues tú sabes la cantidad de gente que nosotros, a través de la asociación dirigida por mí y prácticamente manejando todo eso, regulamos nosotros a la gente, le sacamos documentos, pero muchos. De hecho, hicimos algunas cosas, para llenar los requisitos que nos faltaban
y había gente que se forró, Wow. hubo gente que se forró porque la gente estaba desesperada y pagaba un dineral, se empeñaba, hacía todo lo que tuviera que hacer para regularse. Y nosotros lo Siempre hay gente hacíamos. siempre hay gente que se aprovecha de esa situación. Y nosotros, de hecho, yo cuando voy a Madrid, mucha de esa gente que tienen ya 30 años que se regularizaron, me hacen casi la ola, como dicen allí en Dominicana, cuando me ven, porque es que no tenían posibilidad de ellos salir con el documento en regla, o sea, que le dieran la residencia, si nosotros no hubiéramos intervenido y hubiéramos hecho esas cosas que hicimos. Y todavía aquí, por ejemplo, cuando yo llegué a Inglaterra, aquí a Londres, ¿qué pasa? Que la mayoría de los inmigrantes que han venido de España a Inglaterra vienen de Madrid y nosotros lo conocíamos. De hecho, casi desde que yo llegué aquí, un grupo de dominicanos formamos también una asociación que se llama Voluntariado Dominicano en el Reino Unido. Oh, Y sí. yo he sido el presidente hasta hace poco porque con el tema del periódico cedí esa parte y la cantidad de gestiones que nosotros le hemos hecho, porque aquí eran todavía mucho más prioritarias, porque allí en España la gente se movía solo por el idioma, aquí no. Aquí nosotros hemos tenido que tener intérpretes para que le fueran a ir al médico Sí, y claro. todo eso lo hemos hecho gratis. Y hay Wow. gente que cambia, perdón, que cobra por eso. Te cobran 20 30 libras para llevarte al médico porque tú no sabes el idioma y entonces necesita que en la consulta pues interactuar con el médico. Exacto, sí. O sea, O te sea que cobran yo, por trabajarte de traductor, en pocas de palabras. traductor, sí, por el traductor. Que lógico, eso es un servicio bien pagado. O sea, yo no digo que no se pueda pagar y que no se pueda cobrar eso, porque es un servicio que es importante para el ciudadano, pero que todo ese tipo de cosas nosotros lo hemos dado gratis. O sea, nosotros lo Ya. damos gratis. Aquí hay un documento que se llama el National Insurance y ese documento hay que ir a una oficina aquí a solicitarlo y normalmente tiene que ir una gente que hable inglés, pues nosotros hemos estado acompañando a esa persona a sacar ese documento sin ningún tipo de coste. Lo único que le decíamos era que tenía que afiliarse a la asociación. Nada Muy más, bien. o sea, sin ningún tipo de compromiso. O sea, por eso insisto que mi mejor, el mejor argumento, la mejor prenda que yo tengo en mi vida a lo largo de estas 6 décadas es la solidaridad y el apoyo a la gente. Sabiera que una de las preguntas que le iba a hacer era esa, de cómo veía usted el impacto de su trabajo en la comunidad o en la sociedad, pero ya está más que bien contestada. Pero sí, te voy a decir una cosa, Miguel. A veces uno no sabe el impacto que tiene. Tú dijiste al inicio de la entrevista, al inicio de esta conversación, que tú me admirabas a mí. O sea, eso yo no lo sabía hasta hoy. Nunca habíamos tenido la Claro, oportunidad de charlar. Y mira que no hemos visto en muchísimos escenarios y nunca habíamos tenido ese momento de consultar, exacto. de decir eso, de expresar. Pero tú sabes la cantidad de gente que me para a mí en la calle, teniendo yo 36 años como yo tengo en Europa. Yo voy a República Dominicana y yo no sabía que yo tenía todavía el impacto yo soy una figura sí, muy importante Muy, allí, muy que querida. yo mismo ni lo sabía. Y eso Sí, pasa sí, en sí. España, eso pasa en España. Y eso es bueno, eso es bueno. Pero qué bueno, porque bueno, hay un dicho que dice, uno no es, nadie es profeta en su tierra, y está más que demostrado que usted tuvo que salir básicamente de Santo Domingo. No que la gente aquí, o allá, mejor dicho, porque yo no estoy en Santo Domingo, pero la gente en Santo Domingo no lo quiera ni lo aprecie, sino que usted tuvo que irse a otro país para tenderle una mano al mismo dominicano que está llegando así, desamparado, quizás sin como bueno, en el caso de Londres, que no pueden hablar ni siquiera el idioma inglés, y tengan que recurrir a gente que le ayude, y con gente como usted siempre está ahí disponible para tenderle la mano. Yo, por ejemplo, en mi caso, que emigré también aquí a Estados Unidos, mi ventaja es que yo hablo inglés. Yo me preparé desde joven y bueno, y trabajé mucho tiempo en hotelería y en call center y todo ese tipo de cosas, y mejoré mucho el idioma, y por ende yo no he tenido no he pasado tanto trabajo por ese lado, pero sí tengo muchos amigos que no lo hablan, que como decimos allá, tienen un inglés de muelle y machucan dos o tres palabritas, y yo veo el, el, el,
el hustle, el trabajo que se pasa, o sea, es difícil, y más cuando tú vienes solo, porque mucha gente viene porque me trajo mi mamá, me trajo mi esposa, me trajo una hermana, lo que sea, pero el que llega solo y no maneja el idioma, no conoce las costumbres, llega sin trabajo, con una mano adelante y una atrás, comunidades como la que ustedes tienen allí, tanto la que tuvo en España como la que tiene ahora en Londres, es una ayuda bastante, me imagino que es como que Dios te baje una mano del cielo y te diga, ven mi hijo, aquí te tengo y te ayuda. Vital, sí. Es bastante importante lo que hace, que quizá la gente no lo vea así, desde el punto de vista como de, bueno, él está ahí haciendo eso, a lo mejor le pagan por eso, pero como quiera que sea, aunque te paguen, que no digo que sea el caso, pero aunque te paguen, trabajar con gente no es fácil, y cuando tú haces por alguien, ¿verdad? Algo, una ayuda tan grande como esa, que solamente lo que hemos emigrado quizá podemos entender, eso es algo que no tiene precio, la verdad hay que decir. Y hay una cosa que somos dominicanos y lo sabemos, hay gente nuestra muy mal agradecida. Oh, Sí, muy mal agradecida. Tú le das de todo y ellos van solo a su beneficio. Eso es un segmento. Yo creo que la inmensa mayoría de los dominicanos son agradecidos, pero hay gente que no es agradecida. Y eso a la gente que se dedica por altruismo a ayudar, eso le fastidia un poco, porque uno no quiere reconocimiento de nada. Yo no quiero que nadie reconozca nada, pero por lo menos que no sea mal agradecido. Con eso ya le pagan a uno y uno se siente satisfecho. exacto. Mira, hay una cosa, Miguel, el impacto que tienen determinadas cosas. Ese periódico, el Areíto que yo te digo, tuvo un impacto en Madrid, en España, en general, que a mí, 20 y muchos años después, la gente me asocia a eso, me dice Julio Areíto. En los sitios me sigue diciendo Julio Areíto. Y a veces me para gente allí cuando yo voy a Madrid. Yo ahora acabo de venir de Madrid y me dice, mira Julio, tú no sabes, yo tengo una colección del periódico Areíto que tú hacías. Me falta un número y cosas así. Sí, no, te digo, ese periódico nosotros lo distribuíamos en los consulados nuestros y en todos los negocios latinos. Y en la discoteca, por ejemplo, la gente lo esperaba cuando salía. Y nosotros distribuíamos, por ejemplo, un fin de semana 4 y 5 mil periódicos de eso, porque era gratis, era distribución gratuita, aunque la gente se podía suscribir. Entonces, llegué a tener 32.000 suscriptores. ¡Wow! No, te digo, es un impacto. Yo estoy muy orgulloso de esa experiencia periodística. Y la pregunta obligatoria de eso que me acaba de decir, los ejemplares eran gratis, pero entonces, ¿cómo se mantenía el periódico, la redacción y todo eso? La publicidad. Porque nosotros logramos tener una publicidad muy, muy buena. Logramos tener contratos de empresas importantes en España que no sea un contrato de un año. Entonces, nosotros, por ejemplo, teníamos un contrato de publicidad con Iberia. O sea, que eso no era con Iberia. Y un convenio, porque ahora yo te mando a ti un escrito y en segundo te llega a tu correo, te llega al WhatsApp. Sí, allí era por correo, era en el avión que teníamos me mandaban la fotografía de República Dominicana o de Estados Unidos por correo. Imagínate qué actualidad puede tener una. Entonces llegamos a un acuerdo con Iberia. Por eso tenía que ser mensual la publicación del periódico. Sí. Y Iberia nos traía todo lo que nos mandaban de República Dominicana. Wow. Y nos llevaba el periódico. Nosotros mandábamos 2.000 periódicos para allá, para Dominicana, y nos lo llevaba Iberia en sus aviones, con un acuerdo comercial que teníamos con ellos. Excelente. Tu canal deportivo es MG Sport News, de lunes a viernes a las 10. Excelente. Y vamos entonces a hablar de otra faceta que usted tuvo, que me llegó a la memoria. Porque yo recuerdo que usted tenía un bar o un restaurante, ¿no? Sí. También en Madrid, en España, ¿no? Sí, yo he tenido varios locales. Después que tuve que cerrar el periódico porque, como dicen en Dominicana, quebró el periódico.
Entonces, yo me dediqué a bares y he tenido unos 4 bares, restaurantes y una discoteca en Madrid. Oh, sí. ¿Y qué tal la Uno, experiencia? ¿Cómo le fue con eso? muy, muy bien, muy bien. El primero, tuve 11 años con él. O sea, si tú tienes 11 años con un pequeño negocio, eso quiere decir que te ha funcionado. Si no, no, si Exactamente. no lo cierra al par de meses o de años. Y Exacto. bien, lo que pasa es que el último yo tuve que cerrarlo por la crisis económica que hubo en el 2008. Recuerda que fue un impacto a nivel mundial, pero en el caso de Sí. España, España se sintió más fuerte que aquí. pero muy fuerte, tan así que muchos de los elementos de aquella crisis todavía no se han superado en España. Y estamos hablando que hace Ya 18 años, 18 años, sí. 18 años más o menos. Entonces, yo creía que tú me ibas a preguntar, Miguel, cuando dijiste, vamos a salir de esa y creí que me iba a preguntar de mi experiencia, que yo no sé si tú recuerdas, de mi experiencia en las artes marciales. Ah, no, esa no me acordaba, ¿no? Esa no recordaba tú. No, esa no me acordaba. La verdad que no. Usted fue que metió a este muchacho, ¿cómo se llama? Al primo, a Franklin. ¿Usted A fue que lo metió Franklin. en eso? Sí, Ya, sí, ahora que lo mencionó, me llegó a la cabeza un flash ahí. sí, un No, flashback, como dicen los gringos, de eso. sí. Pues Yo, cuénteme de esa historia, ya que la trajo. yo fui al Seibo y di un par de exhibiciones de karate en el liceo. Sí, Sí, yo, oiga yo, eso. yo llegué a ser cinturón negro, segundo dan. Wow, wow. Sí, yo Yo de llegué a practicar también, pero yo llegué a practicar taekwondo, me parece que fue. taekwondo. Yo Taekwondo. el que practicaba era un estilo que todavía existe allí en Dominicana, pero que no era masivo, se llama Kyokushinkai, que es un estilo Oh, japonés. Sí, ya, muy ok. parecido al Kempo, es más o menos similar al Kempo. Y teníamos una buena escuela nosotros. Yo tenía una escuela fija en el Liceo Ramón Emilio Jiménez en las tardes y llegué en la casa nuestra allí que tú conoces, en el barrio Puerto Rico, pues en Ajá. la parte de atrás yo habilité eso y tenía una escuela ahí, tenía como 20 alumnos. Estudiante. Sí, Wow. alumnos, sí, 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 sí. Hubo gente ahí que llegó en la escuela nuestra a cinturón marrón. Pero era ya toda una escuela con Sí, 20 sí, no, y estudiantes. bien, 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 muy, muy bien. Íbamos a muchísimos torneos. Yo recuerdo de ir a Jaina un par de veces, de ir a Santiago. Muy bien, una buena experiencia. Yo recuerdo, sí, en mi época, por ejemplo, cuando yo estudiaba taekwondo, se hacían torneos a nivel nacional. Yo recuerdo haber ido un par de veces a La Romana a participar en torneos así. Y bueno, y en la misma capital creo que una vez llegamos a ir. No tengo muy fresca la experiencia, pero yo sé que sí. Yo era jovencito. ¿Qué edad tenía yo cuando practicaba eso? Como quizá 11, 12 años, más o menos. Mm, Pero en realidad sí, ¿no? Y ahora está mucho más avanzado porque eh, con atletas, se me escapan los nombres de estos muchachos que han ganado incluso medallas en los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Y en los Panamericanos, esas disciplinas han crecido muchísimo. sí. Pero qué Pero bueno, qué bueno. la que ha crecido casi, la que se mantuvo así a nivel olímpico fue Taekwondo. Los otros Taekwondo, no. Sí. sí. Sí, porque hay que también apoyar tantas disciplinas, karate, tempo, aikido, taekwondo, kung fu, que había por ahí también otras, son demasiadas y no son deportes tan populares, aunque hay mucha gente que lo practica, no son deportes tan Sí. populares para que le den ese apoyo. Mm. Pero sí, mira, no me acordaba de esa. Esa fue muy buena, de verdad que sí. Pues vamos a hablar entonces de un poco de política, que la estaba dejando para último, pero usted ya ha dado su par de pinceladas por ahí de lo que ha hecho. ¿Cómo se introduce a la política? ¿Cómo llega Julio Guzmán a decir, bueno, ya comentó que desde la UAS usted hacía movimientos y lo reconocían como eso, pero cuando es un profesional, cuando usted dice, déjame ponerme en esto, enfocarme en esto realmente serio, postularme para regidor, me parece que dijo que era, ¿no?
y ver cómo me va. Diputado en Europa. Diputado allá en Europa. Y entonces ver cómo va. ¿Cómo nace ese deseo, esa necesidad de hacerlo? El tema es que yo vinculé mi actividad política desde muy joven en los movimientos sociales y eso fue dándome mayor responsabilidad cada vez. O sea, cuando yo soy estudiante, me vinculo a las actividades estudiantiles en la defensa de los derechos de los estudiantes por mejor educación, por mejores recintos educativos, en fin. Y eso me va vinculando a mí a partidos, en este caso al antiguo Movimiento Popular Dominicano. Y ya yo, desde que salí de la secundaria, ya yo tenía compromisos políticos organizativos con un partido. Okay. Que en ese momento eran partidos clandestinos, eran partidos de izquierda, eran partidos que no estaban participando electoralmente. Y la primera experiencia de participación electoral se hizo a través de nuestro partido, pero de un partido legal que se constituyó, que se llamaba MIUCA, que yo no sé si tú lo Sí, llegaste claro, a... claro. MIUCA, que la líder en ese momento era Virtudes Álvarez. Virtudes Álvarez, que sigue siendo una activista, una dirigente también de nuestro partido. Y hemos estado participando en elecciones allí desde el 90, la primera participación electoral del MIUCA fue en el 90, que tuvo muy buen desempeño, muy buen desempeño. Sí, yo recuerdo eso, sí, yo lo recuerdo. Se sacaron muchísimos regidores, diputados, nosotros sacamos diputados en ese tiempo. Y posteriormente el MIUCA se transformó en lo que es hoy el Frente Amplio. Yo soy actualmente dirigente del Comité Central del Frente Amplio. Estoy en Europa y dirijo la organización del Frente Amplio en toda Europa. Soy el presidente federal del Frente Amplio aquí. Como te dije, fui candidato en el 2016 a diputado y en el 2020. Y sigo estando pues, muy activo en esa área de la actividad política. Sabemos... Sí, termina la sí, idea. Digo, sabemos que nuestro partido no es un partido de muchas masas actualmente, pero estamos trabajando para hacer de ese partido un partido de mayor influencia en el ámbito político nacional. Bueno, los grandes partidos del país comenzaron así. El PLD fue una rama del PRD. El PRD murió y salió el PRM y así que van creando. Pero dígame una cosa. ¿Cuáles serían las funciones de un diputado en Londres, por ejemplo? Por decir cualquier país. Sí. ¿Qué tipo de funciones haría? Sí, los diputados, estamos hablando diputados dominicanos en el exterior. Exacto. Actualmente se eligen 2 diputados por la circunscripción de Europa. Entonces, esos diputados hacen la misma labor que un diputado nacional, que un diputado de una provincia, de un municipio, pero en teoría debe procurar que se legislen, que se aprueben leyes, que se adopten decisiones que beneficien a la comunidad dominicana que vive en el exterior. Y en eso realmente la experiencia que tenemos de los diputados que se han elegido, que me parece que la primera fueron precisamente en el 2012 que se eligieron los primeros diputados, no ha habido mucha contribución, no ha habido muchos aportes de cara a que se legislen, se aprueben leyes que beneficien. Por ejemplo, una de las propuestas que yo hacía en el 2020 era ¿por qué se cobra tanto por un pasaporte en el exterior? Porque eso se puede regular por ley, aunque hay esa política la aplican la Cancillería en este caso, pero se puede legislar. ¿Por qué no se crean iniciativas, por ejemplo, económicas, que el Estado la financie para el retorno de los emigrantes dominicanos en el exterior, que puedan regresar y se le apoye para que hagan algún tipo de iniciativa empresarial? La gente que retorna allí
Si no tiene mucho dinero, pues por eso pasa en muchas ocasiones que la gente dice, yo me voy de retirada y a los 2 años tiene que volver para el Tienes exterior que porque volver para atrás, sí. sí, porque se fue con 2 millones de pesos, se lo comió y no tuvo ninguna iniciativa empresarial. Eso, Exacto. por un lado. El hecho, por ejemplo, de que le cubra algún seguro médico a la gente que está en el exterior, Sí, porque aunque es uno otra lo... cosa. Mucha gente llega así, por ejemplo, en caso de los inmigrantes, y no tienen forma de cómo visitar un médico. Por ejemplo, no sé cómo sucede allá en Inglaterra, pero aquí en Estados Unidos tú tienes, me parece que 2 años para, luego que tú llegas, te dan un seguro como previsorio para emergencias, ¿verdad? Luego que tú tienes ya cierto tiempo aquí, pues tú tienes que, basado al pago de tus impuestos, ellos te van dando facilidades y te van dando más cobertura, ¿verdad? Entonces, se manejaría eso así parecido allá en Europa, por ejemplo, en el caso de Londres, Inglaterra. No, en el caso, aquí en Europa en general la medicina es distinta. Aquí es gratis, es universal. O sea, tú si está de manera regular, pues a ti te cubren. Aquí hasta la medicina se cubre casi en todos los sitios. Ok, O sea, y esto es casi en toda Europa, no es solo aquí en Inglaterra. Hay en sitios que se cubre el 100% de todo y de la medicina también hay en otros que no. Por ejemplo, solo le cubren a la persona ya de la tercera edad, le cubren todo. ok. Es igual, por ejemplo, que el transporte. O sea, ¿por qué allí en República Dominicana no se puede legislar para que haya transporte gratis para la gente de la tercera edad, como hay aquí, por ejemplo? Eso O sería sea, una muy buena propuesta, sí. entonces, todo ese tipo de cosas, los diputados en el exterior debían estar. Pero ¿qué sucede? Y eso hay que decirlo claramente. La mayoría de la gente que han sido electos de diputado en el exterior no son gente de buena formación, simplemente son gente que estaban bien posicionados en su partido y se proclamaron candidatos, ganaron y nada más. Y van en muchos casos prácticamente a ocupar el lugar allí en la Cámara de Diputados. Pero realmente la función de un diputado en el exterior es importante siempre que se pongan ellos en esa tesitura de aportar, de buscar las cosas que se pueden legislar allí en Dominicana para beneficio de la comunidad dominicana que vive en el exterior. Que me imagino, yo no sé si tú lo conocerás, que allí también los diputados que hay allí en Estados Unidos, que me parece que son 4, no han hecho ningún aporte importante que, que, que se haya de tomar en cuenta. Yo no sé si habrán planteado alguna iniciativa, porque hay cosas que se plantean como no sé si le ha dado tu seguimiento a una propuesta que ha hecho una señora ahí de crear el Día del Hombre. O sea, Oh, sí, sí, lo escuché. cosas que son ridículas, que no aportan No nada, aportan en nada, que no exactamente. aportan nada. A lo mejor se habrán hecho alguna propuesta, pero que se hayan aprobado y que beneficie a la comunidad dominicana. Sí. Pero bueno, vamos a ir, tío, dándole un poquito ya, vamos a ir dándole los pinceles finales a la entrevista. Ya tenemos 1 hora y tanto aquí conversando. Déjame hacerte una pregunta que no se puede quedar nunca en las entrevistas, que es, ¿qué consejo le darías tú a alguien que quiera seguir tus pasos, que quiera ya sea irse por la comunicación social o el periodismo o, por ejemplo, en la política o qué sé yo, o abrir una comunidad para ayudar a la gente o bares, restaurantes, quién sabe, ¿verdad? Porque tú tienes varias ramas de donde dar consejos, ¿no? ¿Qué le dirías tú a una persona que quisiera seguir tus pasos? Yo creo que lo principal, desde mi punto de vista, es ser honesto en la vida. Honesto, el que actúa con honestidad normalmente es solidario. El que actúa con honestidad eh, se le pueden abrir todas las puertas porque en este mundo tan extraño que ya nos ha tocado vivir, la honestidad parece es algo en desuso. La gente es muy dado
actuar con deshonestidad en cualquier rama de la vida. Totalmente de acuerdo. Y dos, sé profesional en lo que a ti te toca realizar. Si tú eres periodista, intenta primero leer mucho, porque si tú eres periodista, tú tienes que leer mucho, porque tienes que estar informado de muchísimas cosas. El saber ahora con la red y con la inteligencia artificial y demás, hay muchísimas cosas que te facilitan. Pero Sí. si tú no tienes una base sólida de formación, es difícil que tú puedas ejercer tu profesión, no importa la actividad a la que te dedique, con éxito. Ahora que casi todo el mundo se engancha de periodista y las redes sociales, que son unos instrumentos muy buenos Claro. para muchísimas cosas, ahí hay demasiada podredumbre en las redes sociales porque la gente está haciendo cosas que no tiene nombre, que son cosas muy deshonestas. Se están llenando la red de mentiras, de Sí, falsedades, sí. entonces ya hay veces que tú ni siquiera sabes distinguir entre lo que es verdad, lo que no es verdad. A ti te plantean una información hecha en inteligencia artificial que si tú no estás precavido, pues la comparte en el momento cuando es un montaje lo que Claro, están claro. haciendo. Bueno, a mí me ha pasado. A mí, por ejemplo, me han mandado informaciones, ¿verdad? En el ámbito deportivo, que yo la leo y digo, yo no he escuchado nada sobre esto. Entonces voy, investigo a las fuentes fidedignas, ¿verdad? Las reales, que tú podrías confiar y, como usted dice, nada que ver. Entonces, las redes sí han cualquierizado esta profesión de periodismo y bueno, y es una pena. No vamos a mencionar nombres de programas, pero por ahí anda uno que otro que uno dice, Dios mío, ¿y cómo pueden No, no, salir eso al aire no. gente así? Pero bueno. Y Y yo otra pregunta. digo, escucha, yo no soy de auspiciar la censura, no soy, pero una cosa es censurar y otra cosa es adecentar la vida social y en las redes sociales. O sea, no es posible que la gente esté tirando tanto lodo encima de otros sin que tenga ningún tipo de consecuencia. O sea, yo creo Correcto. que hay que garantizar la libertad de expresión, la libertad de que la gente piense y opine como quiera, pero con el respeto. No puede ser que yo estoy viendo este programa y comience a decir cosas contra su director o contra los entrevistados sin aportar el más mínimo documento que sea verificable de que las cosas que yo estoy diciendo sean verdad. Entonces hay que regularlo. Por eso yo estoy de acuerdo que se legisle allí en el país el tema este que hay ahora en el Congreso de la libertad de expresión y de prensa. Sería muy importante, sí. ¿Qué te gustaría que la gente recuerde de ti? Que fue buena persona. Nada más. Así, buena Simple, persona. sencillo. Simple. Sí. Ok, pues entonces te voy a poner una preguntita más difícil, a ver si me contesta esta con un poquito más De de- detalle. de detalle. Si tu vida fuera un podcast, ¿cómo se titularía el episodio de hoy? La vida que he vivido está reflejada en mis actos diarios. Yo soy, como decía antes, una buena persona, solidario, y que este podcast llegue a las nuevas generaciones como referente moral y como referente del buen hacer. Excelente, muchísimas gracias, tío. Señores, estuvimos aquí con el director general del Umbral Soluciones, graduado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, en comunicación social, Mr. Julio César Guzmán Acosta, muy orgullosamente mi tío. Tío, gracias de verdad por la oportunidad. Fue una entrevista bastante enriquecedora. Espero que no sea la última, ¿verdad? Que tengamos la oportunidad de volver a sentarnos y expandir estos temas que tocamos en el día de hoy. Para mí realmente fue un placer tenerlo aquí en mi programa, inaugurando el podcast de verdad de Latinos al Micrófono. ¿Alguna otra palabra que quiera para despedir? Agradecido de ti, de haberme permitido expresar
lo que es parte de mi historia y que la gente que me conoce a mí pueda sistematizar lo que ha sido mi vida a lo largo de estos años. Y me ha sorprendido tu declaración de admiración hacia mí, me encanta y me encanta. Claro que Yo, tanto a ti como bueno, a los tres, pero especialmente a ti y a José, le he tenido siempre un cariño especial y creo que eso viene por las veces que yo tuve que ir allá a casa vuestra en las sí. vacaciones y que, aunque yo era mayor que ustedes, pero ustedes eran niños y compartimos muchísimo y eso lo llevo presente siempre con ustedes. Seguro que sí. Muchísimas gracias, tío. Le queremos muchísimo, de verdad que sí. Y gracias por la oportunidad que nos da para, ¿verdad?, expresarle a la gente quién es usted. Pues nada, gracias de nuevo. Contamos con usted para la próxima, una segunda parte, si Dios quiere. A usted, mi gente, que se quedó ahí viendo esta interesantísima entrevista. Esto fue MG Latinos al micrófono. Yo soy Miguel Guzmán y no te pierdas el próximo episodio de este podcast. Dios me lo bendiga mucho y hasta la próxima.